Bien, entonces ecuaciones diferenciales ordinarias, porque dependen de una sola variable, de segundo orden. Esto de segundo orden significa que está participando la derivada segunda de la incógnita, ¿sí? Y al igual que habíamos expresado al principio cuando definimos ecuaciones diferenciales, tenemos dos formas de escribirlas. Una de las formas es cuando está toda la expresión que depende de x, que es la variable independiente, y que es nuestra función incógnita, la derivada primera de la y la derivada segunda de la y. Entonces es toda una expresión que depende de esas cuatro igualada a cero. Cuando está así se dice que está en forma implícita. Ahora, cuando lo tenemos expresado de esta otra forma, o sea, cuando la derivada segunda de la función y, que es nuestra incógnita, está expresada como una función del resto, ¿quién sería el resto? X, que es la variable independiente, y, que es la propia función y la derivada de y, cuando está escrita de esa manera se llama forma explícita. Al igual que en las ordinarias de primer orden, que tenían problemas de valores iniciales, ¿se acuerdan? Que cuando resolvíamos una ecuación, resulta que la solución no era no era la solución, sino que era una familia de soluciones, porque siempre dependía de una constante dando vueltas, ¿no? Para todos los valores de esa constante teníamos una solución. Y para encontrar una sola, aparecían esto de los problemas de Cauchy, o problema de valor inicial. Bueno, acá también vamos a tener problemas de valores iniciales, pero vamos a tener dos valores iniciales. Como es de segundo orden, siempre la solución general va a depender de dos constantes que van a estar dando vueltas, ¿eh? O sea, no es depender, sino que para cualquiera de esos dos valores vamos a tener una solución. Entonces, para determinar una única solución aparecen dos condiciones. Fíjense cómo son las condiciones. Una es una condición impuesta a la propia función y, o sea, y de x0 igual a y0. Y la otra condición es con la derivada de la función y, que es la derivada de la y en x0 igual a y1. O sea, son dos condiciones. Esas dos condiciones van a hacer que yo encuentre un determinado valor para estas dos constantes, como dice acá debajo, que está escrito así como perfecto, ¿sí? Bueno, entonces, primero vamos a definir ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden, ¿no? Siempre estamos trabajando con las ordinarias. Entonces vamos a definir qué es una ecuación diferencial lineal de segundo orden. Estas ecuaciones son aquellas ecuaciones que se pueden escribir como está ahí la expresión que tiene el número 1, como esta. A ver, ¿qué dice? Tenemos una función a sub 0 de x por la derivada segunda de y, más otra función que depende de x por la derivada primera de y, más otra función que depende de x por la y sola, igual a otra función. Cuando la ecuación diferencial se puede escribir así, entonces se trata de una ecuación diferencial lineal de segundo orden, donde estos a sub 0, a sub 1, a sub x, como yo le decía, f, son funciones continuas, ¿sí? Continuas, en un cierto intervalo y. O sea, que todas sean continuas en un cierto intervalo y, ¿no? Y el A0, para que realmente sea de segundo orden, el A sub 0 no tiene que ser idénticamente nulo, porque si es idénticamente nulo, esto desaparece y se convierte en una lineal de primer orden. Entonces, para que sea efectivamente de segundo orden, el A sub 0 no tiene que ser idénticamente nulo. ¿Está bien? Bueno, otra cuestión es, que ya también lo habíamos visto antes, que si esta función es idénticamente nula, se llama ecuación lineal homogénea. Y si no es idénticamente nula, se llama ecuación lineal no homogénea. ¿Está bien? Estas tres
funciones, a sub 0, a sub 1 y a sub 2, son funciones, como dice ahí, ¿no? Dependen de la x. Ahora, si esas funciones son numeritos constantes, o sea, son funciones constantes, entonces la ecuación se llama ecuación diferencial a coeficientes constantes. Ahí, acá, a coeficientes constantes. Ahí arriba. Si son numeritos reales, se llama ecuación diferencial lineal de segundo orden a coeficientes constantes. Ahora, si efectivamente dependen de una x, entonces se llama ecuación diferencial lineal de segundo orden a coeficientes variables. Nosotros vamos a trabajar mucho con las ecuaciones a coeficientes constantes, ¿no? Por eso hay que prestar mucha atención a eso. Bien, y a ver, si, como nosotros ya sabemos que se trata de una ecuación de segundo orden, ya sabemos que la sub 0 es distinta de la función nula, ¿no? Es distinta. Entonces, para todos los números en donde esta función no se anule, lo que podemos hacer es dividir toda esta igualdad, acá tengo una igualdad, dividir toda la igualdad por esta función, por a sub 0 de x. O sea, yo lo que podría hacer es, como son iguales, puedo decir que todo esto dividido a sub 0 de x es lo mismo que f de x dividido a sub 0 de x. Son expresiones iguales. Por supuesto que lo puedo hacer para todas las x en donde a sub 0 de x no se anule, porque si no, no podemos hacer. Entonces, si hacemos esto, que voy a bajar un poquito porque está escrito acá, si hacemos eso que yo decía recién, de dividir, acuérdense, teníamos 0 de x por la derivada segunda más a sub 1 de x por la derivada primera más a sub 2 de x por y igual a f de x. Si yo divido todo lo primero por a sub 0 de x, divido esto por a sub 0 de x, esta primera, si yo empiezo a distribuir, porque acá tengo una suma, ¿no? Tengo así, 3 términos. Si yo distribuyo el a sub 0, cuando lo distribuya en el primer término, se simplifica, y me queda acá un 1. ¿No? Cuando lo distribuyo en este que está acá, no se simplifica porque son diferentes, entonces queda a sub 1 de x dividido a sub 0 de x, por la derivada primera de x. Cuando lo distribuyo en este otro, tampoco se simplifica porque son distintos, y queda a sub 0 de x dividido a sub 0 de x, a sub 2 de x dividido a sub 0 de x, por y, igual a f dividido a sub 0 de x. ¿No? Quiere decir que acá tenemos una nueva función que depende de la x, acá otra función que depende de la x, y acá otra función que depende de la x. Es decir, se puede escribir a esa ecuación diferencial, se la puede escribir de esta manera. ¿Se acuerdan que antes esta ecuación que teníamos al principio era con todos los x en un intervalo y? Porque las funciones a sub 0, a sub 1, a sub 2 y f eran funciones continuas en un intervalito y. Después dijimos que para todos los x en donde a sub 0 es distinta de 0, decíamos que era un intervalo que puede llegar a ser más chiquitito que el y, porque estoy sacando aquellos en donde se anula el a sub 0. Entonces, por eso nos queda una nueva ecuación, así, donde digo que son para todos los x en un determinado intervalo j, que puede ser más chico que el y. Esa ecuación, es decir, cuando el coeficiente de la derivada segunda vale 1, esa ecuación se llama ecuación lineal normalizada. Normalizada en el intervalo j. ¿Bien? Siempre es un intervalo el j. El i también era un intervalo, el j es otro intervalo. ¿No? Les digo esto por lo siguiente. Vamos a suponer que el intervalo i es el intervalo, no sé, 1, 7. Y yo descubro que a sub 0 de 3, por ejemplo, me da 0. Ay, el a sub 0 de 3 me da 0. Quiere decir que yo tengo que eliminar el 3. No puedo normalizarla
completamente porque en el 3 vale 0. Entonces digo, bueno, me voy a quedar con el intervalito, por ejemplo, 1, 2. Este sería el J, por ejemplo. O el 1, 2,70. O me puedo quedar con el intervalo 4, 7. Y siempre tiene que tener forma de intervalo el J, a eso me refiero. ¿Está bien? Bueno, entonces teníamos la ecuación lineal de segundo orden, que podía ser homogénea o no, que podía ser a coeficientes variables o no, a coeficientes constantes. Después sabíamos que si tomábamos un intervalo en donde el coeficiente del segundo grado, de la derivada segunda, sea distinto de 0, y la podíamos normalizar. Nosotros vamos a trabajar mucho con estas normalizadas, ¿no? Por eso quiero que presten mucha atención en eso, ¿no? Bien, también, dada una ecuación lineal, vamos a tener una ecuación lineal homogénea asociada. O sea, si tengo una ecuación lineal de segundo orden, que no es homogénea, ¿qué quería decir no homogénea? Que aparecía acá una función que no era idénticamente nula. Si tengo una ecuación de este tipo, yo puedo hablar de la ecuación homogénea asociada. Y la ecuación homogénea asociada es cuando esto lo saco y pongo un 0. Esa va a ser la homogénea asociada. ¿Está bien? Bueno, seguimos con más definición. Ahora le voy a poner un nombre a un operador. Un operador que lo que hace con las funciones es derivarla 2 veces, derivarla una vez y multiplicarla por P1 de X, y después multiplicar a la propia función por P sub 2 de X y sumar todo eso. Ese sería como un operador, como si fuera una función en donde la variable independiente es una función. Y a ese operador lo vamos a llamar operador diferencial lineal. L2. El 2 está ahí, está asociado al orden, porque como era de orden 2, entonces se le pone el 2. L2 de I. ¿Qué es lo que hace este operador? Si yo acá pongo la función coseno, por ejemplo, tengo que derivarla 2 veces, sumarle P1 por la derivada primera, más P2 por esa propia función. Este es un operador. Me da algo. Todo esto que está acá me devuelve una función. ¿Sí? Que si llegara a ser igual a la Q de X, entonces justo esa función va a ser la solución de esta ecuación diferencial. Pero si yo hago L, puedo hacer L de E a la X, puedo hacer L2, puedo hacer L2 de X más 3. Siempre los resultados que me dan son resultados que provienen de la definición del operador, que me van a dar funciones. Justo encuentro una en donde el resultado es Q de X, entonces justo esa función es solución de la ecuación diferencial 2. Pero si no, no, me da otra función. O sea, este L2 es un operador cualquiera. La particularidad que tiene ese operador es que se trata de una, ¿cómo se llamaban en álgebra lineal? Una transformación lineal. Ese operador L2 resulta que es una transformación lineal. ¿Se acuerdan lo que eran las transformaciones lineales? Tenían que verificar 2 condiciones para que sean transformaciones lineales. Era que el operador aplicado a K por I era lo mismo que hacer K por el operador aplicado a I. O sea, las constantes podían salir afuera de la transformación lineal. Y otra propiedad era que si hacíamos la transformación en la suma, era lo mismo que hacer la suma de las transformaciones. Bueno, ahora este operador, como es transformación lineal, pasa lo mismo. Si yo hago L2 de la suma de 2 funciones, es lo mismo que hacer L2 de la primera más L2 de la segunda. O directamente resumir las 2 propiedades en una sola. ¿Sí? Pero bueno, no importa. Podemos seguir pensando en estas 2 por separado. Bueno, seguimos todavía con, no con definiciones ahora, sino con propiedades, ¿no? En particular con teoremas.
pero a ver, ¿bajo qué título? Estamos trabajando con ecuaciones diferenciales, lineales, homogéneas de segundo orden. ¿Qué eran las homogéneas? Cuando estaban igualadas a cero, ¿sí? Las ecuaciones homogéneas, en este caso lineal, son las ecuaciones que son derivada segunda de y más la derivada primera más 2 propia función igual a, ¿sí? Eso se trata. O sea que el operador lineal ahora está igualado a 0. Bien, entonces fíjense lo que dice el teorema. Dice, si las funciones I1 e I2 son soluciones de la ecuación diferencial lineal homogénea L2 de I igual a 0, o sea, es solución de esta ecuación. Tengo 2 soluciones de esta ecuación, y además, C1 y C2 son constantes arbitrarias cualquiera, entonces esta función sería una combinación lineal de la función I1 y 2, C1 por I1 más C2 por I2, también es solución de esa ecuación diferencial. Es decir, si yo tengo 2 soluciones de una ecuación diferencial, cualquier combinación lineal entre ellas también va a ser una solución de la ecuación diferencial lineal homogénea, ojo, homogénea, igualada a 0. ¿Sí? Seguramente después en la práctica lo van a demostrar a esto. Pero por ahora lo que tenemos que saber es que si tengo 2 soluciones de una ecuación diferencial lineal de segundo grado homogénea, entonces cualquier combinación lineal entre ellas también va a ser solución. Es decir, si a mí viene alguien y me dice, bueno, resulta que la función x cuadrado y la función x son soluciones de una ecuación, entonces cualquier combinación lineal entre las dos va a ser solución. Por ejemplo, x cuadrado más 3x también va a ser solución. O 8x cuadrado menos 7x también va a ser solución. O sea, cualquier combinación entre las dos soluciones también va a ser solución de la ecuación diferencial lineal homogénea. ¿Sí? Tienen que acordarse de eso. Homogénea. ¿Sí? Y ahora va otro teorema también muy, muy importante, que dice, tiene un nombre el teorema, se llama caracterización de la solución general de la ecuación diferencial, ¿no? Sería diferencial lineal de segundo orden homogénea. Esto que está escrito acá sería eso, ¿no? L2 de I igual a 0 sería ecuación diferencial lineal homogénea, de segundo grado homogénea, ¿no? Entonces, como caracterización de la solución general, ¿cómo podemos escribir a todas las soluciones de una ecuación diferencial, ordinaria, lineal, homogénea de segundo orden? ¿Cómo se pueden escribir? Entonces vamos a leer, acá está el enunciado. Si I1 e I2 son soluciones, escuchen, linealmente independientes de esa ecuación diferencial lineal homogénea de grado 2, en un cierto intervalo, entonces la solución general de esa ecuación está compuesta por todas las combinaciones lineales posibles entre ellas dos. ¿Sí? Si son linealmente independientes esas dos soluciones, entonces todas las soluciones se escriben como combinación lineal de esas otras dos. ¿Sí? Eso es lo que dice este teorema. Acá ya sabíamos que si teníamos dos soluciones cualesquiera, cuando las sumábamos, las restábamos, hacíamos cualquier combinación lineal, seguía siendo una solución.
Pero acá me lo dice un poco más fuerte, me dice que si justo esas dos soluciones son linealmente independientes, esas dos soluciones linealmente independientes me generan el espacio de soluciones de esa ecuación. Estoy hablando en términos de álgebra lineal. ¿Se acuerdan de espacios generados? Todo eso. Si encuentro dos soluciones linealmente independientes, ya tengo escritas a todas las soluciones de esa ecuación homogénea. ¿Sí? Bueno, ahora sí. Vamos a ver un método para encontrar soluciones, para resolver una ecuación diferencial lineal homogénea, pero a coeficientes constantes. O sea, ahora el operador, la particularidad que tiene, fíjense, es que este P1 y este P2 son numeritos, son constantes, no son funciones aún, ¿sí? Son constantes. Bueno, y resulta que las soluciones de estas ecuaciones diferenciales lineales homogéneas a coeficientes constantes van a tener una forma parecida a esta función. Y igual a e elevado a la r x, donde r lo tengo que encontrar, no lo conozco. Va a ser un número también, que puede llegar a ser real o complejo, pero es un número que tengo que encontrarlo. Entonces, si i igual a e a la rx es solución de esta ecuación diferencial, ¿qué significa que sea solución? Que esta función verifica esta ecuación diferencial, ¿sí? O sea, si acá en el lugar de la i yo pongo e a la rx, y si en el lugar de la derivada de i pongo efectivamente la derivada de e a la rx, y si en el lugar de la derivada segunda pongo la derivada segunda de esto, efectivamente me da 0. Si es solución, me tiene que dar 0. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué condición tendrá que cumplir este numerito r, que no sé quién será, para que realmente esa e a la rx sea solución de esta ecuación. Entonces, bien, si es e a la rx, la derivada de i, ¿cómo quedaría? Acuérdense, r es un número. La derivada de i sería la misma exponencial, e a la rx, por la derivada de lo de arriba, ¿se acuerdan? O sea, me quedaría r por e a la rx. Si yo derivo otra vez esta función, el r como es un número, queda, ¿no? Quedaría, para hacer la derivada segunda, uno deja el r y vuelve a derivar la función que es e a la rx, que vuelve a quedar e a la rx por r. Por eso queda r cuadrado por e a la rx. Ahora, si reemplazamos acá en la ecuación diferencial, ¿no? O sea, hacemos el operador L2, pero en lugar de la i ponemos e a la rx. Entonces, ¿qué tendríamos que poner? Primero la derivada segunda. O sea, tenemos que poner r cuadrado por e a la rx. Más, después tendríamos que escribir P1 por la derivada primera. Escribimos P1 por la derivada primera, que era r por e a la rx. Vamos a borrar un poquito para que se vea mejor. Entonces esto es la derivada segunda, esto es la derivada primera, y en el último lugar hay que poner P sub 2 por la misma función que es e a la rx. Bien. Como observamos acá, vemos que son tres términos, en donde en los tres términos tengo el factor e a la rx, entonces lo puedo sacar como factor común. Saco e a la rx como factor común, ¿y qué me quedaría? Quedaría R2, R cuadrado, más P1R, más P2. Entonces queda E a la RX por R2
más P1R más P2. Acuérdense que nosotros queremos que esta función sea solución de la ecuación diferencial homogénea. O sea, al reemplazarla acá yo quiero que me dé 0. Entonces igualo a 0. Y miro un poquito. P1 y P2 eran numeritos que venían en la ecuación. Si yo quiero que el producto entre E a la Rx y R cuadrado más P1R más P2 es 0, sea 0, si yo quiero que sea 0, ¿quién lo que va a tener que ser 0? Porque el resultado de E elevado a lo que se me ocurra nunca es 0. Entonces, para que este producto sea 0, no me va a quedar otra de que esta parte tenga que ser 0. O sea, para que ese producto sea 0, entonces R cuadrado más P1R más P2 tiene que ser 0. Entonces, resolviendo esta ecuación, acá voy a obtener supuestamente dos valores para R, un R1 y un R2, ¿no? Porque se trata de una ecuación cuadrática. En el mejor de los casos, obtengo dos resultados reales, o obtengo dos resultados complejos, que sé que ustedes no vieron, pero no se preocupen, o podríamos tener en realidad una sola solución. Pero bueno, de esa manera yo obtengo este R que necesito para obtener una solución. Esta ecuación que está acá planteada, que está asociada a la ecuación diferencial lineal a coeficientes constantes, recibe un nombre especial que se llama ecuación característica. Dada una ecuación diferencial lineal homogénea a coeficientes constantes, tiene asociada una ecuación característica que se escribe de esta forma. Fíjense que el P1 y el P2 son dos de los, que serían el B y el C de la ecuación cuadrática, ¿sí? Y el A sería el 1. Esa es la ecuación característica. Entonces, las soluciones de esto aparentemente me ayudan a encontrar la solución. Las soluciones de la ecuación característica me ayudan a encontrar la solución de esta ecuación diferencial. Pero resulta que, como les decía recién, teníamos tres posibilidades. Podíamos tener dos resultados distintos, reales, o podemos tener dos soluciones distintas pero complejas, o podríamos tener una sola solución en realidad. Entonces, depende de cada situación, vamos a escribir las soluciones de la ecuación diferencial a coeficientes constantes. Entonces vamos a ver lo que tenemos planteado. La primera posibilidad es que las raíces estas, R1 y R2, sean reales y distintas, numeritos reales y distintos. En ese caso tendríamos entonces dos soluciones, ¿no? Dos soluciones de esta ecuación diferencial lineal. Una de las soluciones va a ser usando el R1 y la otra solución va a ser usar el R2. Y como son dos soluciones linealmente independientes, porque no tienen nada que ver una con la otra, ¿no? No son colineales, son independientes una de otra. Entonces, como ya obtengo dos soluciones linealmente independientes, ya tengo todas las soluciones de la ecuación diferencial homogénea. Porque el teorema de caracterización que vimos recién decía que la solución está compuesta por todas las combinaciones lineales entre ellas. O sea, la solución general está dada por C1 por E a la R1X más C2 por E a la R2X. ¿No? O sea que si tenemos dos soluciones de la ecuación característica, dos soluciones reales distintas, ya tenemos acá escrita la solución general de la ecuación homogénea. Vamos con un ejemplo. Me dicen resolver la ecuación diferencial, esta que está ahí. O sea, ¿qué quiere decir resolver? Tengo que encontrar la solución. La solución es una función que depende de la x, que tiene que verificar esa condición que está ahí. Que si yo hago la derivada segunda
y le resto 3 veces la derivada primera, y le sumo 2 veces la función, me tiene que dar 7. Entonces lo que primero voy a hacer, ¿por qué? Porque identifico que es una función. Es una ecuación diferencial. Lineal. Es lineal, por la forma que tiene, es lineal. Es homogénea. Es de segundo grado y tiene coeficientes constantes. Como vemos todo eso, entonces lo primero que hay que hacer es escribir la ecuación característica. Entonces yo miro acá, miro bien, y la ecuación característica la formo. En el lugar de la derivada segunda, yo voy a poner r cuadrado. En el lugar de la derivada primera, pongo r, y la i desaparece. Entonces me queda la ecuación característica. Ahora tengo que resolver esa ecuación característica. La resolvemos con la resolvente. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la resolvente? Era menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado 4 por a por c sobre 2 por a. Entonces, a ver, el b sería menos 3. Entonces, si tengo que poner menos b, va a ser 3. Raíz cuadrada de menos b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. ¿Está bien? ¿Me siguen? Ahora resuelvo. 3 más menos. 4 por 2 es 8, 9 menos 8 es 1, raíz cuadrada de 1, 1. O sea que tengo dos soluciones. 3 más 1, 4, ¿sí? 4 dividido 2, 2. 3 menos 1 es 2, 2 dividido 2, 1. O sea, tengo dos soluciones. 2 y 1. Entonces ya está. Acuérdense, las soluciones eran estas. ¿Sí? Entonces escribo. La primera solución es e elevado a la 2 de x. Y la segunda solución es e elevado a la x, una x sería. Entonces son dos soluciones linealmente independientes, entonces la solución general está dada por una combinación lineal entre ellas. Esta es la solución general. Solución y de x va a ser igual a un número cualquiera por e a la 2x más otro número cualquiera por e a la x. ¿Estamos? Solo se puede hacer si se trata de una ecuación diferencial homogénea, ¿sí? Lineal, de segundo orden y a coeficientes constantes. ¿Está bien? Esa es la primera posibilidad. Ahora, la segunda posibilidad es que las raíces en realidad sean iguales, ¿no? En ese caso, cuando las raíces son iguales, lo que vamos a obtener es una sola solución de este tipo. Y 1 igual a e a la rx, donde el r es uno solo. Se puede demostrar, está demostrado acá, pero no lo vamos a hacer, que si a esa función, a esa solución, la multiplico por x, obtengo otra solución más. Quiere decir que si tengo una sola solución de la ecuación característica, tengo también dos soluciones, pero no son de la misma forma que lo obtuve en el primer caso. La primera va a ser la exponencial usando el r encontrado, y la segunda solución va a ser multiplicar por x a la solución anterior. De esa manera tengo dos soluciones linealmente independientes, en donde ellas dos generan a todas las soluciones. Es decir, que la solución general de la no homogénea va a ser una combinación lineal entre ellas dos. O sea,
va a ser igual a un número C1 por E a la Rx, más otro número C2 por la otra solución, que era X por E a la Rx. Y esta va a ser la solución general de la ecuación diferencial lineal homogénea a coeficientes constantes de grado 2. ¿Sí? Estamos en el caso en donde la ecuación característica tiene una sola solución real. Vamos con un ejemplo. Me dice, resolver la ecuación diferencial y tengo esto. La derivada segunda de y menos 6 por la derivada de y más 9y igual a 0. Es una ecuación diferencial homogénea, es lineal por la forma que tiene, a coeficientes constantes y es de segundo orden. Entonces lo que tengo que hacer para encontrar la solución es buscar la ecuación característica. ¿Cómo se hacía para buscar la ecuación característica? A la derivada segunda la reemplazo por R2. A la derivada primera la reemplazo por R. Y a la I desaparece. Entonces me queda esta ecuación. Si quieren resolver esa ecuación, usamos la resolvente o se dan cuenta de alguna otra cuestión, como ustedes quieran. Fíjense si hacemos si yo me doy cuenta que esto justo, esta ecuación, r cuadrado menos 6r más 9 igual a 0, esta expresión que está primero es el cuadrado de un binomio, ¿no? Es el cuadrado de r, 3, el cuadrado de r menos 3. Es decir, que la única solución que tengo es 3. Una sola solución. ¿Sí? Una única solución real. Entonces, ¿qué me decía el método que leímos recién? Que era el segundo caso. Que tengo dos soluciones independientes. Una, e elevado a la 3x. Y la otra, es esa misma función, pero multiplicada por x. Tengo 2 y 2. Dos soluciones linealmente independientes. Entonces, la solución general de nuestra ecuación diferencial homogénea son las combinaciones lineales de ellas dos. O sea, C1 por E a la 3X más C2 por X por E a la 3X. ¿Está bien? Y ahora vamos al último caso. El último caso es cuando intentamos buscar soluciones, pero resulta que las soluciones son complejas, son números complejos. Es decir, cuando se acuerdan que para resolver una ecuación característica, que es una ecuación de segundo grado, usamos la fórmula resolvente. Entonces, cuando en la fórmula resolvente, dentro de la raíz cuadrada, me queda un número negativo, ahí no tengo soluciones reales, tengo soluciones complejas. Como ustedes no vieron los números complejos, este desarrollo explicativo que está antes, no lo vamos a ver, porque no lo van a comprender. Así que vamos a ir directamente ¿dónde está el ejemplo? Al ejemplo. Por medio del ejemplo, quiero que vean qué quiere decir que las soluciones generales de este caso van a tener esta forma que está acá. Fíjense, una combinación lineal en donde aparece exponenciales, cosenos y senos, y hay varios numeritos dando vueltas. Está el A y está el B. Acá, el A y el B. Esos números son los que tienen que ver con la solución compleja de esa ecuación característica. Pero ahora vamos a ver un ejemplo, quédense tranquilos que no es tan complicado. Bien, ¿qué dice el ejemplo? Dice resolver la ecuación diferencial
la derivada segunda de y, más 4 por la derivada primera de y, más 5y, igual a 0. Esa es la ecuación diferencial. Yo lo que tengo que encontrar es la solución, la y de x. Bueno, como es lineal, homogénea, de grado 2, a coeficientes constantes, entonces armo la ecuación característica. ¿Cómo se llamaba la ecuación característica? A la derivada segunda la reemplazo por r cuadrado. A la derivada primera la reemplazo por r y la y desaparece. Entonces me queda la ecuación de segundo grado, que es la ecuación característica. Bueno, ahora intentamos resolver la ecuación característica, ¿sí? Con la resolvente. Ponemos menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c dividido 2 por a. Entonces empezamos a reemplazar. El b es 4. Se queda menos 4. Menos raíz cuadrada de 4 al cuadrado. 4 por a, que es 1, por c, que es 5. Sobre 2 por a. Fíjense que queda menos 4 más menos raíz cuadrada 16 menos 20. Nos queda la raíz cuadrada de menos 4. Entre los números reales no existe la solución de la raíz cuadrada de un número negativo, pero entre los números complejos sí. Sé que ustedes no lo saben, pero cuando tienen que encontrar la raíz cuadrada de un número negativo, la solución viene dada por una unidad imaginaria, por un número complejo que se llama unidad imaginaria, que lo que se hace es encontrar la raíz cuadrada del número que aparece adentro, el número absoluto que aparece adentro de la raíz cuadrada, o sea, del 4. Raíz cuadrada del 4 es 2. Y viene acompañado por la unidad imaginaria i. Es un numerito i. Dividido 2. Ahora lo que hacemos con ese 2 que está en el denominador es distributiva. Entonces hago menos 4 dividido 2, me queda menos 2. Más menos, y ahora hago 2 y dividido 2, me queda ahí. Me queda ahí. Y estas son las dos soluciones complejas. O sea, tenemos el menos 2 más i, y la otra sería el 2 menos i. Es lo que aparece escrito ahí. ¿Sí? Pero de esa manera se obtiene. Lo que ustedes tienen que saber, lamentablemente, de memoria, porque no lo vieron a este tema, es que cuando tienen que encontrar la raíz cuadrada de un número negativo, para encontrarlo entre los números complejos, se hace la raíz cuadrada del número absoluto, o sea, del 4, y después viene acompañada de la unidad imaginaria. ¿Está bien? De ese i. Entonces, de esa manera obtienen esas dos raíces complejas. Lo que tienen que prestar, en lo que tienen que prestar mucha atención, es en el número que aparece sin la i, que se llama parte real, y en el número que acompaña a la i. En este caso, como no hay un número, sería el número 1. O sea, lo que ustedes tienen que prestar atención es que el a, que hacía referencia acá, en la solución general, es siempre el número que aparece solito. Y el número b es el coeficiente de la unidad imaginaria. O sea, en este caso sería el 1. No este, el menos 1, sino el 1. Entonces, esos dos son los números que me van a ayudar para encontrar la solución general de esta ecuación. ¿Cómo se hace? Con esto que está escrito acá. Así. O sea, yo escribo que la solución general de nuestra ecuación es un número cualquiera, por e a la a x, o sea, a la menos 2x, por coseno de dx,
como b vale 1, pongo x. Más otra constante por e a la ax por seno de b, que vale 1x. Donde C1 y C2 son constantes cualquiera. Fíjense que en el cuadernillo está mal. Hay un error. ¿Cuál es el error? Acá. Está mal tipeado. Se olvidaron de poner ahí el -2. ¿Sí? Acuérdense. Porque lo que ustedes tienen que mirar para encontrar la solución general siempre es el mismo A. AX, AX. Y acá hay un error. ¿Sí? Arréglenlo, acuérdense de arreglar. Es más complicado esto, porque aparece algo que ustedes no conocen. Pero bueno, de esa manera que yo les expliqué acá, van a obtener esos dos numeritos, el numerito A y el numerito B. ¿Sí? Hay solo esos tres casos para encontrar soluciones a ecuaciones diferenciales ordinarias, lineales, homogéneas, a coeficientes constantes. ¿Sí? Armo la ecuación característica, encuentro las soluciones de esa ecuación característica, tengo tres posibilidades. Si son distintas, reales y distintas, estoy en el primer caso, era el más sencillo, donde teníamos dos soluciones, e a la R1x, e a la R2x. Si estamos en el caso en donde las soluciones de la ecuación característica en realidad es una sola, que sería el segundo caso, ¿no? Si es una sola, tenemos también dos soluciones, que son e a la Rx y la otra es x por e a la Rx. Y las combinaciones lineales van a ser la solución general. Y el último caso es este, que aparecen estos números complejos, medios complicados para ustedes, pero bueno, la solución general viene dada como combinación lineal de estas exponenciales multiplicadas por cosenos y senos. ¿Sí? Por ahora vamos a dejar acá. La próxima clase vamos a seguir con lo último que queda.